Un saludo para todos, agradecido con Dios este lunes, este inicio de semana. Creo que Dios es bueno. Ya estamos también, además de eso, en Semana Santa y creo que podamos nosotros como tener como esa sensibilidad para, para poder estar nosotros atentos, conscientes, sensibles a lo que podamos aprender, o sea, que nos podamos realmente recoger y que podamos hacer una buena reflexión esta Semana Santa, que podamos hacer esta semana que de alguna manera muchas cosas se paran, digamos, dentro de la dinámica de la sociedad y buscan pues como esa paz, como esa tranquilidad, como es estar en familia, si se puede decir. Hay algunos que no le dan el enfoque que debe ser. Ayer hablábamos con personas y decían, no, esta semana definitivamente nosotros no salimos, hay personas que lo dedican a pasear, a reencontrarse. Y bueno, vamos a estar nosotros como atentos cómo Dios nos quiere guiar esta semana. Seguimos aquí en terapia, seguimos aquí meditando en los proverbios, en lo que hemos venido resaltando de la ansiedad, lo que hemos venido resaltando de esa prisa que entra muchas veces en un proceso de rehabilitación, en un proceso de cambio. La gran mayoría de personas, bueno, aquí está Babati, la gran mayoría de personas están acostumbradas y creo que la adicción dejó funcionando o puso a funcionar nuestro sistema, digamos, en ese acelere, en esa prisa, y no es fácil darle manejo a todas esas situaciones que se presentan en nuestro interior, en la dinámica de la fundación, en la dinámica de un proceso, en la dinámica de un aprendizaje, que la prisa de nosotros sea por comprender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, que la dinámica y la prisa pueda ser nuestra por realmente nosotros estar conscientes de la problemática y lograrnos zafar de ella, lograr nosotros apersonarnos de una condición. Y yo creo que allí vamos pues encontrando esos puntos. Estábamos resaltando algunos aspectos del capítulo 27, donde dice, alábete, alábete tú el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Nosotros somos muy apresurados a dar nuestro propio dictamen, a dar nuestro propio diagnóstico. Y a veces esos argumentos juegan en el pensamiento, en recuperación, esos argumentos juegan a veces y nos pueden jugar en contra porque uno mismo quiere dar el diagnóstico, uno mismo quiere dar el dictamen, uno mismo quiere decir, me encuentro así, asá, y tomar en prisa. Nosotros en algún momento creemos sentirnos estar como producto terminado. Es una frase en la fundación y por eso nos toca llevar con calma un proceso. Nos toca llevar con tranquilidad un proceso y creo que no debemos precipitarnos y acelerarnos en este recorrido y en este tránsito. En ese orden de ideas, pues nos queda claro eso, que la prisa de nosotros sea por aprender, por crecer, por mejorar, por fortalecer nuestra espiritualidad, que esta semana como prioridad nosotros nos podamos fortalecer interiormente, fortalecer espiritualmente para que nosotros podamos llevar a la cruz, podamos llevar al Calvario, podamos en el Getsemaní, podamos nosotros realmente crucificar todavía áreas que de pronto no quieren, no, o les cuesta entrar digamos, a muerte, a rendición, que nosotros podamos soltar en esta semana esa negación,
algunos aspectos de nosotros que no solamente se precipitan, se aceleran, porque hay una parte que se puede acelerar, pero hay otra parte que aunque no tiene acelere, puede tener unos bloqueos, puede tener unas limitaciones, que esta semana nosotros podamos entrar en esa reflexión, entrar en esa meditación y poder identificar eso para dejarlo allí, para dejarlo en la cruz, así como lo muestra esta Semana Santa de crucifixión, de resurrección, que esta semana la podamos nosotros iniciar resucitando muchas cosas que van a ser importantes para nosotros, devolver en nosotros aspectos necesarios para el proceso de rehabilitación. Y sigue diciendo en el capítulo, como para avanzar, desde el 3, pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? Ahí me voy a detener un poquito. Habla de estados emocionales. Todos aquí vamos a sentir en un momento dado ira, enojo, disgusto, tristeza. Todos en un momento dado vamos a sentir hasta injusticias. Pero tenemos nosotros que estar preparados para darle manejo a nuestras emociones, para darle manejo a nuestros estados de ánimo. Ayer, en un partido de fútbol, una persona la relevaron del partido. No va más, cambio. Y esa persona se desencajó. Y yo era el que estaba más cerca ahí de él. Y obviamente terminé pagando los platos rotos. Yo hice vino y todo eso. Y después al final, que no, que maté. Yo le dije, no, tranquilo, no te preocupes. Hace parte de algo. De pronto tener precaución. Necesitaba salir, obviamente. Y no te digo, ustedes aquí todos damos chicos, todos entramos, todos salimos, todos jugamos. Y mire, una persona con una estructura y en un momento dado sus estados de ánimo le querían ganar, lo querían dominar y no tuvo cómo gestionar esa emoción y la ira le estaba ganando. La misma palabra de Dios dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y es clave y es fundamental dentro de las habilidades que nosotros debemos fortalecer todo el tiempo, un muy buen manejo de emociones, que ni la tristeza, que ni, digamos, esos sentimientos y esas emociones, aún en rehabilitación, a muchos le quieren ganar. Hay todavía hay padres que sienten y albergan, por aquí está Babati, no solamente sentimientos de abandono, sino de rechazo. Es importante que lo hablemos porque en el proceso de rehabilitación no debe estar por ningún. Hay padres que me dicen, ay, don Matías, dígale a mi hijo que yo lo amo, que yo lo quiero, que esto es por su bien y que no vaya a sentir y que no vaya a pensar que los hemos abandonado. Contra eso tenemos que luchar y en Semana Santa nos cae de perlas porque el Hijo de Dios dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué nos deja de enseñanza? ¿Qué nos deja de escuela? ¿Qué aprendizaje nos deja el hecho de nosotros no tener a nuestros seres queridos y abrazarlos todos los días y abrazarlos todo el tiempo? Que nosotros podamos pensar que realmente nosotros estamos fortaleciendo y consolidando. Claro, el proceso de rehabilitación muchas veces transita una parte de abandono, una parte de soltar.
una parte de cómo escondernos para ver cuál va a ser la postura y la posición de algunos frente a su vida, frente a su proceso de rehabilitación. Y a muchos les ha tocado transitar por ese desierto. Y muchos, para que puedan avanzar, ay, 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 muchos, para que puedan encontrarse consigo mismo, tienen que transitar por esta etapa, tienen que hacer esa estación, porque a veces por esos miedos, por esas culpas, no nos podemos desbordar. Y hay familiares que se quieren desbordar. Y hay chicos que saben que son el tesoro de mamá y juegan con eso y manipulan con eso. Y aquí las emociones y a los sentimientos hay que ponerle un fruto del espíritu que es templanza. Hay que ponerle una cualidad que es dominio propio. Hay que fortalecer un aspecto psicológico que es autocontrol o regulación. Debemos regular, debemos regularnos. Porque si nosotros nos desbordamos o también negamos y perdemos el equilibrio, ni mucho ni poco. Creo que muchos cayeron en la droga porque fueron muy vulnerables, porque le tocó una vida trágica, porque le tocó una vida difícil. Pero también muchos tuvieron de todo, no les faltó nada, siempre estuvo su familia presente, siempre contaron con recursos para una buena educación. Y yo veo en el proceso de rehabilitación personas con demasiadas oportunidades, pero desaprovechadas. Perdón, desaprovechadas. Y les han bajado el sol y la luna y han estado allí con ellos y los han acompañado. Ahora tenemos que acompañar de otra manera y tenemos que estudiar la estrategia. Estar presente afectivamente y emocionalmente, pero muchas veces hacer de cuenta que no estuviéramos. Ojalá me ayuden ustedes cómo acompañó María, la Madre de Jesús, a ese momento tan duro que él tuvo que atravesar, porque tuvo momentos donde lo ovacionaban por su sabiduría, por su liderazgo, por sus cualidades, por su talento. Desde los 12 años, él ya dio sorbos de lo que él representaba, cuando dejaba a los doctores de la ley boquiabiertos. Pero ella se tuvo que preparar emocionalmente. Tuvo que hacer un curso en alguna fundación de manejo de emociones, porque tuvo que vivir un proceso de un poco más de 3 años, donde no todo fue color de rosa, donde no todo fue ya a la manera de ella, a la manera de José o a la manera de María. Ya vino el Padre Celestial y les dijo, venga, ustedes han cuidado muy bien a Jesús, han hecho una tarea formidable, pero aquí para allá empieza el ministerio de él. Y aquí para allá, a ustedes tocárselos aquí a un ladito y empieza él realmente su verdadero propósito de vida. Empieza realmente él a tomar forma
y a destapar las cartas con las que lo enviaron aquí. Muchos pueden estar aquí y no han comprendido el verdadero propósito. Anoche hablábamos con una chica, o este fin de semana tuvimos la oportunidad de hablar con dos chicas que terminaron proceso con nosotros. Una hizo 2 años y la otra hizo 3 años. Y ayer hablábamos, creo que está por aquí, y Mónica conversaba con ellas y decía, fue fuerte, fue duro, pero valorando y aprovechando todas las cosas. Y la respuesta de nosotros siempre va a ser la misma. Por algo aquí se le enseña a manejar sus emociones, se le enseña a manejar sus estados de ánimo, porque la vida no es fácil. Y decía, y estoy haciendo esto y trabajo, y no es fácil y es difícil, aprendiendo cosas, nuevos retos, nuevos desafíos. Pero se entrenó en la fundación para ir y conquistar, se entrenó en la fundación para que se diera cuenta que en la vida hay muchas cosas más por descubrir, por conocer y por hacer. Ayer me decía alguien que quería ingresar a la fundación, una familia, y me decía, es que mi hijo de 19 años nunca ha hecho nada, no sabe ni hacer una cuenta, no hace nada, todo toca hacérselo. Entonces ahí queda claro que cuando le estemos enseñando a ser responsable, cuando tenga que cumplir con unos deberes, cuando tenga que hacer unos oficios, cuando tenga que cumplir con unos deberes, sus emociones no van a estar a gusto. La primera emoción que va a transitar no es la de la alegría. Ojalá esta semana nos podamos ver y creo que es una buena apuesta la película de las emociones, que es animada, que es animada, porque no fue fácil para María y para José desde el inicio. Ver a su hijo colgado allí en la cruz, ver a su hijo como aún injustamente. Oiga, si cuando nos tocan ese terreno a nosotros, nos ponemos como unos leones, nos ponemos como unos leones. A veces queremos que nos entiendan a nosotros desde la parte emocional, pero nosotros entendemos a los demás. Muchas veces no somos empáticos. Muchas veces no tenemos la comunicación adecuada. Una vez en la fundación, un muchacho hirió a 2 personas que lo estaban custodiando en plena clínica, en pleno consultorio médico. Cogió 2 cuchillos, perdón, un cuchillo, y a uno lo hirió en el brazo y a otro lo hirió en una pierna. O sea, ellos fueron a llevar a un chico a una consulta y terminaron quedándose ellos en consulta. Pero mire lo que son las emociones muchas veces. Tengo el escolta.
Y meditaba luego porque la mamá, y yo sé que es el sentimiento, la emoción, nunca preguntó por la gravedad de las lesiones de esas dos personas. Nunca ni siquiera envió una pasta para esos otros dos chicos que salieron lesionados. Y uno a veces calla y pues a uno como director le toca asumir la responsabilidad. Pero la respuesta de esa señora es, don Matías, ¿y a mi hijo no le pegaron? Don Matías, ¿y a mi hijo no me lo agredieron? Y yo le decía, en ningún momento. Él solo quería irse. Del consultorio no se sabe, vio por allí donde había un cuchillo y el que estaba sentado con él allí en delante del doctor, de una, lo hirió en una pierna y el que estaba en la puerta, pues en un brazo, cuando se le fue a atravesar. Efectivamente, los guardas prefirieron no dispararle, porque ya con los guardas de seguridad se había tornado otra situación allí, pero me llama la atención que desde la parte afectiva y emocional, a la señora, ¿cuál dolor le importaba? Aló, solamente la parte de su hijo. Y los otros también no son hijos de Dios, no son seres humanos que merecen también una atención y que de alguna manera antes están tratando de ayudar, fueron a acompañar de corazón a otra persona para que estuviera mucho mejor, para que le enviaran una medicación. Cuando María vio a su hijo allá colgado en la cruz, que fue muy duro, ella no tenía que pensar en ese momentico en su sentimiento, en su emoción, porque eso hacía parte de un propósito. Él había tomado esa condición de Mesías para redimir a muchas personas. A veces usted tiene que transitar y pasar situaciones que muchas veces ya no son ni por usted, son por otros. La medicina que nosotros estamos procesando en rehabilitación no es ni por nosotros. Yo le digo sobre todo a los líderes, a los que sirven, a los que colaboran, y para nosotros es muy complejo porque a nosotros nos enseñaron a hacer esta labor aquí, de tú a tú, sembrados por la causa, por las vidas, por hijos, que así no tengan nuestro apellido, son hijos. Así los vemos nosotros. El profesional muchas veces cumple su horario, termina su labor y hasta luego. No le duele más allá. Le duele nomás, ya cumplí mi horario, ya hice esto y no van más allá. A María le tocó ir más allá y tuvo que gestionar esa emoción porque era muy duro soltar lo individual y tomar lo colectivo. Hace poco, hace unos meses, regañé al grupo de mujeres en el Vergel porque yo estuve todo el día, desde por la mañana
Amanecí en la fundación, en la sede del Vergel, hicimos sancocho, hicimos actividades, hicimos la terapia, yo mismo las dirigí, o compartir, o sea, refrigerio, y a veces uno busca como esas dinámicas distintas, y yo llego y yo cambio la dinámica, y fue un día chévere, muy ameno, y eran las 11 de la noche, y yo ya veía y yo quería seguir, y muchos querían seguir, pero yo empecé a ver el grupo, los líderes, los servidores, yo ya los veía así, que la chispa se le había acabado, y era justo 11 de la noche. Me llaman y me dicen las muchachas que si les puedo dar tienda a las 11 de la noche. Y yo volteo a mirar y los muchachos ya cabeceando así. De poder hacerlo, créalo que podría hacerlo. Pero ¿en quién estaban pensando esas personas? Entonces cuando yo les digo no, que ya estaba muy tarde, que ya íbamos a buscar el descanso, venimos de tener un día excepcional con compartir con refrigerio, con de todo, sancocho, quedó para el otro día hecho. Y yo les digo, miren, ustedes solo piensan en ustedes, pero yo me tengo que poner en los zapatos de los que están cansados. Muchas veces el chico en la fundación piensa por él, pero no piensa por los demás. No piensa que los demás también se cansan, se ríen, se lloran, se entristecen. ¿Cuánto sufrimiento le ha causado a usted? A los padres. Y hace poco también lo dije en el Vergel. Cuando usted dice me quiero ir, ¿en quién está pensando? No es lo mismo, no es lo mismo. No está tomando la carga. Y no digamos de los demás, digamos la carga del Señor. El Señor dijo, lleva mi carga, tomad mi yugo, que es ligero y fácil de llevar. Que es ligero y fácil de llevar. Porque queremos mirar solo para acá y muchas veces para los demás. Si uno tiene un vaso de agua, vaso de jugo, perdón, y uno sabe que su hijo llega a la una de estudiar, digámoslo así, llega a la una de estudiar, ¿qué hace uno con ese vaso de jugo? Se lo guarda, porque lo ama, porque lo quiere. Y si justo su hijo llega a la una de estudiar y a las 12:45 le toca la puerta a usted, otro niño sediento, con calor, con sed, no solamente con sed, sino que también con hambre, y le toca la puerta de su casa y le dice a usted que se le regala algo de tomar. ¿Usted qué hace? A usted le puede dar dolor, tristeza, angustia. Usted puede decir, ay, qué duro, niño, la situación que te ha tocado. Pero usted saca el vaso de jugo que es para su hijo y se lo da a él. Queda el interrogante.
Por eso a veces la vida nos permite a nosotros soltar. Mire, los padres han volcado toda su atención, quizás sobre usted, y se han descuidado de ellos, y han descuidado a otros miembros de su casa. A veces los padres volcan la atención en el que está viviendo la problemática de la adicción, se centra allí. Y no solo padres, hasta madrinas, hasta tíos, hasta abuelos, hasta hermanos. ¿A usted le parece justo? Muchas mamás y muchos familiares no se toman una gaseosa en paz. Dejan de tomarse una gaseosa porque quieren que usted sí la tome en la fundación. Usted ahorita no está dando plata, pero usted está dando paz, tranquilidad, que eso no se compra con dinero. Y por eso a veces del proceso no podemos sacar la palabra soltar. Diga, soltar. Si yo no hubiera transitado, hubiera hecho esta estación, no estuviera aquí, familia. No estuviera aquí. No estuviera aquí. Creo que eso fue clave e importante. Donde yo volteaba a mirar y muchas veces no había nadie. Miraba aquí, miraba acá y me trajeron, me mandaron, pero hoy por hoy recojo los frutos. Porque cuando yo no tengo para mirar a los lados, ¿sabe para dónde me toca que mirar? Para arriba. Y aprendí a depender más de Dios y a depender menos aquí. Porque esa dependencia me jugaba en contra. La dependencia del adicto es por una sustancia. ¿Y por qué se llama codependiente? Porque el adicto depende de una sustancia. Pero el familiar depende de un sentimiento. No inhala una sustancia, no fuma una sustancia, no se inyecta una sustancia, pero sopla sentimientos que da compulsivos emocionalmente. Y eso juega en contra muchas veces en un proceso de rehabilitación. En estos procesos, eso impide que usted haga esa estación, las estaciones, ¿no? De Semana Santa. Y una estación muchas veces es también, venga, suelte al bebé de 20, de 30, de 40, de 50, de 60 años. Suéltelo, que Dios cuida mejor que nosotros. Pero si el adicto tiene ese colchón emocional, él se tira. Porque ahí tiene el colchón emocional. Muchos no lo dicen abiertamente, pero su familia, para muchos no es la familia, para muchos son los esclavos. Aprovecho para decirle a todos los presentes, esta semana yo la voy a tomar para organizar muchas cosas. Porque hay muchachos con 6 meses en la fundación, tienen tienda, tienen zapatillas y no tienen Biblia. Tienen tienda, 200.000, 300.000 pesos, 400.000 pesos de tienda, y ya les dije, y no tienen una toalla limpia.
Tienen un poco de cosas en la fundación que no necesitan. Voy a hacer inventario. Desde hoy vamos a hacer inventario a la ropa y a las prendas. A muchos no les va a gustar, pues eso no está en un resort. ¿Para qué necesita una muchacha 20 blusas en la fundación? ¿Para qué necesita una ombliguera? ¿Para qué necesita usted un poco de cadenas, de relojes, de anillos en la fundación? Y por recomendaciones médicas, psiquiátricas, no debemos portar ciertas cosas en el proceso de rehabilitación. ¿Vos te imaginas en una clínica en Bambao? Y seguimos en el contexto del tratamiento y de la recuperación. Esta semana yo voy a tomar esa postura. Ya se los dije a los muchachos. 200.000 pesos de tienda y no tienen papel higiénico, no tienen desodorante, no tienen una máquina de afeitar para estar bien presentados. Pero sí tienen harto suplemento. Y yo aspiro y espero que esta Semana Santa yo pueda organizar eso. Porque no vamos a avanzar al cuarto mes con ese desorden. No vamos a avanzar porque eso nos va a hacer devolver. Nos va a hacer devolver. Este fin de semana estuve en Santander de Quilichao y es muy triste. Y llegó un momento, estaba en los 15 bien, y le dije a Mónica y a mis hijos que no fuéramos. Salí como a las 11 de la noche. Ni me despedí ni nada, pero siento que me estaba como afectando porque era mataron a Julano, mataron a Sultano, esto está caliente, Julano recayó. Y aunque tenía dos alicientes cercanos de personas que están firmes, gracias a Dios, que hicieron un proceso que no fue fácil, pero ¿sabe qué? Esas dos personas les tocó que aprender a mirar para arriba. Y ayer me decía, o le decía a Mónica, una de esas personas que están firmes, y ni plata cojo, ni plata. Como me dan la plata, se la paso a mi mamá. Y ya no me duele que mi mamá gaste, ya ayudo en la casa, ya aporto en la casa. Y si hay una necesidad en la casa, pues ahí está eso. El esfuerzo de la fundación les sirvió para que ahorita ya fuera, se esfuerce, tenga empatía, piense en la familia, piense en el hogar. A muchos que es que me hace falta mi mamá. Usted quería irse a enrumbar, usted enrumbaba, ¿qué cuente mamá? Usted tenía 1 o 2 millones y se lo podía gastar y no se ponía a pensar si eso iba a hacer falta en la casa. Charlas con Pacheco aquí, no. Y me dio tristeza de un chico que estuvo aquí en la fundación y que lo habían matado el sábado en la tarde. Se metió a expender y se metió ya en otro, no solamente en el camino de la adicción, del consumo, sino que también como a muchos ya los ponen a negociar. Muchos también sostienen el consumo a través del expender y muchos cogen ese arte. O muchos quieren ganar, y muchos ven esa expectativa como con el tusi.
Ya ahora todos quieren cocinar tusi, ya ahora todos quieren montar línea. Y me he dado cuenta que ese gremio es más grande de lo que uno se imagina. Y me dio tristeza porque fue un chico que manipuló, que le faltó que la mamá lo soltara un poquito. Lo tuve trabajando en la fundación. Justo en esas fechas se dio como una oportunidad laboral y lo mandé a él. Uno en rehabilitación y ganándose como 1 millón de pesos para la tienda, para el mecato, ¿usted no le parece? Que usted compre algo de cuenta suya, que no se lo pida a su mamá o a su papá, sino que eso ya es producto suyo. Así sea unas chanclas que usted compre de producto suyo, no de producto de la herencia, no de producto de lo que usted venga, no de producto de que ustedes lo puedan dar en su casa, que usted diga, esto es mío, así sea una chancla, unos calzoncillos. Yo viví eso en la fundación, yo hice artesanías en la fundación. Y en mi casa todo me lo daban. Ayer estuvo aquí mi papá. Anoche aquí nos vimos un partido de fútbol. Lo acompañé a verse un partido de fútbol del equipo que a él le gusta, el Nacional. Aquí comimos, cenamos, vino desde por la tarde, compartimos con nuestra familia. Igual por los lados me toca que aquí, que allá, que Julano, vea, pendiente. Pero transité ese. Y la gran mayoría de procesos que yo veo parados, hombres de 20, 30, 40, 15 años de rehabilitación, es porque los soltaron. Y nosotros también en rehabilitación tenemos que aprender a soltar muchas cosas allá. Muchos están en la fundación, pero no han soltado ni el pasado, ni los recuerdos, ni los amigos, ni la rumba, ni los cercanos, ni hábitos, ni costumbres. Están esperando salir y tener la oportunidad de ir a recoger lo que no han querido soltar. En Semana Santa nos enseñan a soltar deseos, pasiones, lujuria. Semana Santa es para entender qué quiere el maestro que yo haga, qué quiere el Señor con mi vida. Eso es realmente una Semana Santa. Que nos apartemos. Santo, santidad viene de apartarse, de alejarse. Y usted está ahorita en la fundación, está alejado de la cuadra, del parche, de los amigos, del consumo. Pero realmente estamos cumpliendo lo que dice el Padre nuestro. Aléjanos del mal, porque el mal a veces está en forma de pensamiento. A veces usted no tiene la olla ahí en la cuadra, pero tiene unos pensamientos brutales. Y ese muchacho que le digo que mataron con trabajo, yo colaborándole, le dije a la mamá no me lo lleve, que no, que un Matías, que no tengo, llegué al punto de casi arrodillarme y decirle no, no, que es que el problema es económico, que no me quieren ayudar, mis familiares del exterior, todo eso, oiga, me bajé hasta lo que más pude. Y le dije, venga, no se preocupe, si es por plata, no se lo lleve. Que no, que don Matías, que aquí, que allá. Si es por trabajo, tenía trabajo. Por eso muchos se escudan que es trabajo, que es estudio, que es familia, y la tienen y qué hacen con ellos. Muchos han salido a trabajar y vuelven y recaen. Muchos han salido a la universidad y vuelven y recaen. El proceso nos enseña a soltar. Esta semana también aquí que me acompañaba en todos los devocionales, Johan Marín, buen muchacho, llegó de una clínica mental.
se codea con la mejor gente de Cali. Y me lo encontré esta semana. Yo estaba volteando, estaba cargando el sábado, cuando usted viera. Me estaba hasta dando pena porque me cogió a picos en la calle, abrazos, y de pronto la gente de afuera no entiende que aquí uno cultiva un cariño, un respeto, un afecto, un amor por las personas. Porque amar a mi hijo, amar al que tiene mi apellido, darle el vaso de jugo a mi hijo que llega del colegio, a mí eso es normal. Mi sentimiento me lleva a eso. Pero yo amar a otro que ni lo conozco, yo servirle a otro que no tiene nada que ver conmigo, eso sí es obra de Dios. Y me decía valoro y aprecio. Ese muchacho aquí y la mamá dejó hacer el trabajo. Tiene una hija adolescente y yo digo, uff, una adolescente en eso no fue fácil. No fue fácil, pero quiero volver, me dijo. Y le dije, claro, usted terminó proceso, usted tiene las puertas abiertas. Me dijo, ¿puedo ir en Semana Santa? Le dije, vaya, nomás es que me diga y vaya, porque usted terminó su proceso. Usted es merecedor, tiene las puertas abiertas. Usted no salió por la puerta de atrás. Y con nadito de perro, una persona que no hacía mucha bulla, Johan Marina, ahí terminó un proceso con luchas. Una vez me paró aquí y me dijo, "Usted es que lo ahorco, emociones, la ira, el enojo. Usted es que lo ahorco". Y me escribió. Pero vea que hoy vemos los resultados de eso. En su momento no fue fácil. En su momento nos tocó transitar emociones que no fueron fáciles. Y yo darle manejo. Y hoy me encuentro con él por fuera y como le digo, desbordado en besos, en abrazos. Y que quiere, venga hasta su casa y por mucho tiempo. Mire, la fundación no dejará de ser su casa. Y nosotros no nos podemos olvidar que usted allá afuera no podía soltar. Y por eso la fundación es una excusa de Dios para que uno aprenda a soltar. Es una excusa para que usted suelte. Importante esta estación, importante. Cuando Jesús sudó gotas como de sangre en el Getsemaní, él estaba reincorporando en su proceso cognitivo que ya llegó el momento en el que tenía que soltar. Soltar cuando lo aplaudían, soltar cuando le decían maestro, soltar cuando le decían, uff, ¿cómo haces para que los vientos te obedezcan? Le cambió el momento. Venían los soldados. Ya no era el aplauso. Y él estaba mentalizado a eso. Por lo menos Lemus, que lo veo ahí en Cali, tiene que mentalizarse a que tiene que soltar el dulce, porque la diabetes no le va a permitir el dulce. Y tiene que ser duro, porque claro, yo sé, a mí el organismo me pide un dulcecito. Uno que es bien mecatero. Claro, yo me pongo en sus zapatos. Yo le decía a Felipe en estos días, claro, no es fácil. Gracias a Dios nosotros estamos aliviaditos y nos dejan comernos nuestra chocolatina de vez en cuando. Y más que una chocolatina, a veces nos excedemos con el dulce. Pero para usted no es opcional, porque usted ya tiene un diagnóstico diabético.
ya le han tenido que aplicar insulina. Y la recomendación es que suelte el dulce. Y nos tenemos que ajustar a eso. Pues le dije a Felipe, limítalo para que no se coma al escondido una galleta festival. En plena clínica y en pleno hospital usted pidiéndome suplemento. Hay que soltar eso. Pero así como nos aferramos a ciertas cosas, tenemos que aferrarnos a otras. Y no nos gusta. Como por acá veo a Astacio reído, le veo la risa. Pero así no se reía cuando en estos días el líder le estaba haciendo una recomendación. El líder le estaba colocando unos límites. Venga, aquí suave, tranquilo. No se me acelere, no me precipite. Pues ahí no estaba reído. Porque a veces no nos gusta. A veces chocamos. Claro, yo estaría en la postura de Lemus, donde me digan que no puedo comerme un dulce. Uf, una, una Y de esas blancas, de las blancas. No Jumbo Y, no, no, de las blancas. A esta altura, claro, yo era muy mecatero. Y eso que yo le he mermado ya porque ya entré en años y ya toca que empezarse a cuidar. Yo me ponía a estudiar y yo alrededor era puro dulce mientras estudiaba. Jumbo Y blanca, wafer Y, quipitos, hay 4 o 5 quipitos, cocosé, unas 4 cocosé, y para un estudio de toda una jornada, y uno iba haciendo y eso le entraba más chévere a uno el estudio, y leía uno y iba picando uno unas inspiraciones, pero ya toca cuidarse, ya toca cuidarse. Cuando uno ya va perfilando para el quinto piso, toca cuidarse. Y eso no lo hacía uno cuando tenía 20. Por eso ahora no es opcional el deporte. No solamente le ayuda a su proceso de desintoxicación. Por eso cuando va al deportólogo, hágalo bien, hágalo con disposición. Si no puede jugar fútbol, camine, pero ejercite su cuerpo, ejercite su espíritu, su alma y su cuerpo. Espero que esta Semana Santa podamos ejercitar el espíritu también y podamos ejercitar el alma, la mente, las emociones y la voluntad. El cuerpo se va dejando llevar de lo que esté en el interior. Amén, muchachos, vamos a dejar allí. Yo lo tomo como un inicio de semana. He tenido temporadas donde Semana Santa cancelamos todo, fecha Semana Santa, levantémonos tarde, tal, pero vamos a hacer de cuenta que seguimos en la misma dinámica y que Dios nos ayude. No vamos a parar, no le vamos a aflojar, no vamos a poner modo Semana Santa. Modo Semana Santa hay muchas fundaciones que ahorita en Semana Santa se levantan a mediodía. Prefiero no adoptar esa postura. Y años atrás lo llegué a hacer. Años atrás lo llegué a hacer. Pero el grupo se me descompensa, se me desestabiliza. Entonces vamos a seguir en la misma tarea, aplicados, con ganas de aprender, con ganas de crecer, con ganas de doblegar a veces esta carne. El hecho de no estar ahí sentado, receptivo, esperar. Eso de alguna manera es una forma de doblegar y de reprimir nuestros deseos. Recuerden que mentalmente nuestro cerebro fue atrapado en nuestro sistema de recompensa. Fuimos secuestrados en nuestro propio cuerpo, en nuestra propia mente. Eso hizo la adicción en muchos. Y el sistema de recompensa o dopaminérgico
de placer en muchos, pues atrapado, funcionó mal. Y por eso muchos nos entristecemos, nos da rabia, nos da disgusto, nos da enojo. Por eso muchos en la casa cuando no les daban plata, cuando no les dejaban hacer lo que querían, quebraban vidrios. Llegaron a agredir a los papás, a las mamás. Viene para la fundación un personaje. Esta semana con la ayuda de Dios hay que recogerlo. Que le pega al papá y a la mamá cuando no ha consumido. Consume, le da placer a su sistema de recompensa y es puro amor. Pero se le va acabando la rumba y si no le conceden las peticiones de su corazón, se transforma. Quiebra vidrios y agrega a los viejos. Acá nos tocará enseñarle a honrar a papá y a mamá. Esperemos a ver qué pasa con la ayuda de Dios. Familia, vamos a dejar ahí y Semana Santa, vamos a aplicar Semana Santa. Bendiciones para todos. Nos vemos ahorita. ¿Hay escuela de sabio, Felipe, o se cancela por Semana Santa o qué? Señor. Bueno, ahorita a las 8. Bendiciones, un abrazo para todos, excelente semana y nos vamos a estar viendo, no sé, yo voy a estar como en la juega, de pronto mandamos link por la noche, ¿uno qué va a saber? Mandamos link por la tarde, esté atento, vamos a ver qué puede pasar, estamos dispuestos, estamos M aquí, en Semana Santa hay que estar M aquí para lo que Dios quiera. Bendiciones. Excelente día para todos. Chao, chao.